Ondas cerebrales. Esta máquina que tenemos acá trabaja con frecuencias. Como prácticamente todo en la creación, como dice la máxima hermética, todo se mueve, todo vibra. La diferencia es la vibración, la diferencia es la resonancia, el tono, la frecuencia. Las frecuencias se miden en hercios. La unidad hertz es un ciclo completo de la forma de onda y normalmente se expresa en ciclos por segundo. Entonces, si yo hablo de el oído humano, tengo que reconocer que escucha de 20 Hz a 20.000, donde 20 Hz es una forma de onda muy baja, que ya es inaudible, un sonido grave, muy grave, pero ya inaudible, y 20.000 Hz es un sonido muy agudo, ya inaudible para los humanos normalmente, muy extremadamente agudo, pero que ya se nos escapa, 20.000. Los perros, los gatos y otros animales escuchan un poquito más de 20.000 Hz. Y algunas personas también un poquito. Entonces, quiero que quede claro que hay sonidos que para mí o para ti tal vez están fuera de nuestro espectro perceptivo, por lo tanto no existen en nuestra realidad, pero mi gatito o un cachorro los escucha y dentro de su realidad sí están. Se nos empieza a complicar la apertura del diafragma de nuestra cámara de captación de realidad. ¿Por qué? Porque el ojo humano le pasa lo mismo, ve las frecuencias del rojo al violeta, no ve el infrarrojo y no ve el ultravioleta, o sea, lo que está más allá del rojo y el violeta no lo ve, pero no significa que no exista. Ninguno de nosotros va a negar la existencia de los rayos infrarrojos, de los rayos UV y sus efectos y sus aplicaciones. Ok, esa es la gracia de las frecuencias. Con las frecuencias hay un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, esas mujeres soprano que pueden tirar una nota específica tal que ponen resonancia un cristal, una copa, por ejemplo, y le hacen estallar. Yo conozco algunas personas que gritan y hacen estallar los vidrios, los tímpanos y hasta paredes. Pues. Pero eso es otro misterio. No son sopranos, pero bueno. Entonces, la frecuencia como concepto es clave en la realidad. En física cuántica, en física ordinaria o clásica, es clave. Es clave en sonido, es clave en luz, en óptica, es clave en la realidad. Todo está compuesto por frecuencias. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y nuestro cerebro, obviamente, también trabaja con frecuencias. Y acá viene lo más interesante, y esto probablemente te va a dejar, si no lo conocías, pensando muchas cosas, y si ya lo conocías, ojalá que pueda afirmar algún concepto. Cuando el niño nace, cuando nace un bebito, hasta el 1.5 años, el bebé recibe las señales del ambiente, pero no puede responder a ellas porque no domina su cuerpo, no está preparado, no tiene la motricidad, no tiene la estructura, no tiene el soporte, no puede pararse, no puede articular cuando recién nació palabras, no puede, está aprendiendo a manejar su cuerpito, está en desarrollo, todavía es muy básico, lo único que hace es mirar el mundo que lo rodea y captar información, graba todo lo que ve, guarda y almacena todo lo que sensorialmente experimenta, es todo nuevo. Y es todo bienvenido. Y trabaja en una frecuencia delta que a nivel cerebral va a ir de 1 a 3 hercios. Algunos autores dicen de 0,5 a 4. Lipton en algunos de sus trabajos habla de 0,5 a 4. No es importante para nuestro caso la precisión técnica en esto, pero aproximadamente de 1 a 3 hercios. Es una frecuencia muy profunda, delta. Los adultos tenemos todas las frecuencias y en delta podemos entrar al dormir. El bebito está todo el tiempo en delta. ¿Qué significa que esté todo el tiempo en delta? Que es extremadamente permeable. El bebé capta todo lo que ve. Algunos autores, incluyendo a Bruce, afirman que al niño pequeño no hace falta tanto enseñarle o explicarle, sino permitirle que vea y experimente porque absorbe de manera casi automática. Entonces no tiene mucho sentido pautarlo, sino más bien abrirle el espectro perceptivo para que pueda incorporar información. Es una teoría
bastante particular, una teoría cognitiva muy discutible, muy moderna y vanguardista, tiene bemoles. Pero, ok, interesante, por lo menos para tenerlo en cuenta. Yo, ¿qué puedo decirte con esto? Que hasta el año y medio el bebé está muy conectado a las emociones de la madre. Si la madre transpira confianza, seguridad y alegría, el niño, a través de su cerebro y de esa conexión por el delta, que es la onda cerebral predominante en ese infante, va a absorber confianza, seguridad, alegría y calma. Si tristemente el niño está conectado con una mamá que está mal, que está enferma, que está nerviosa, que está con ansiedad, que está con pánico, que está triste, que está enojada, el niño va a asimilar todo eso como parte de su realidad y va a construir sus creencias, limitaciones, comportamientos y características de personalidad futuras a partir de ahí. Entonces estructuramos muchísimo a partir de acá. Ténganlo en cuenta aquellos de ustedes que hayan hecho, hagan o vayan a hacer biodescodificación transgeneracional o psicogenealogía, etcétera, sistémico, porque justamente este es el fundamento de lo que se conoce como proyecto sentido gestacional. Es la explicación técnico-científica de por qué se graba esa etapa tan importante, que es hasta los 7 años, ahora lo vamos a ver. Pero acá es crucial, los primeros años es crucial para todos nosotros. Por supuesto que la mamá, que es la influencia primaria para el infante, va a estar también relacionada con el papá, sea que esté o sea que no esté. Va a estar relacionada con los abuelos porque son sus suegros o son sus padres. Va a estar relacionada con el entorno, si trabaja, si está trabajando, si está operativa, con sus amistades y con la realidad social. Imagínense lo que está pasando hoy por hoy, que hay una realidad influida por un montón de cosas. Bueno, eso va a tener consecuencias sí o sí a nivel generacional. Los bebitos que están naciendo ahora tienen una impronta que no digo que sea mala ni buena, es particular y distinta de la que a lo mejor tuvimos todos nosotros, que ninguno es bebé. Desde el año y medio hasta los 6 años, desde los 2 años hasta los 6 años, la onda cerebral predominante es Z, que es una frecuencia que va de 3,1 a 7,9 hercios. De nuevo, acá van a encontrar autores que van a redondear en 4 a 8. Ok, es una frecuencia un poquito más alta, no mucho. Es una diferencia del doble, no mucho más. En Z, lo que hacemos también es incorporar mucha información. En el niño eso lo vuelve muy permeable. En el adulto, Z corresponde al periodo donde trabajamos con la imaginación fuerte, profunda, muy activa, y o la hipnosis. Qué fácil, si podemos poner a una persona en Z, qué fácil que es influir. Qué fácil que sería, por ejemplo, en una película, en un momento donde la persona está fascinada, imaginando y creando, y entró en un estado de concentración profundo, Z, qué fácil es ahí meter una publicidad, un llamado a la acción, un elemento coordinador motriz, motor o de acción o de impulso. Qué fácil que es influirnos, porque la persona está en un estado hipnótico. El niño pequeño de los 2 a los 6 años está todo el tiempo en este estado. Entonces, cuidado con lo que el niño ve, con lo que el niño percibe, con el acceso que tiene a la información, porque todo su mundo es hipnótico y por eso en esta etapa el niño tiende a jugar tanto con el imaginario y tiene, ahí es un tema muy amplio, pero tiene los amiguitos invisibles, está conectado con una serie de realidades de ingenio. El niño toma una escoba y es un caballo, y para él es un caballo, y agarra un autito y agarra otro autito y los impulsa y es un choque y es un accidente y vienen los bomberos que son muñequitos y viene no sé qué y juega con las tacitas a tomar un té y tiene aire, pero está tomando un té y está delicioso, porque la imaginación y la realidad no se separan, están mezcladas en ese periodo, hasta los 6 años. Entonces, si un nene de 5 años ve una película donde matan a alguien, en su imaginario intrapsíquico hay una muerte. Y si juega con un videojuego de matar zombies, bueno, mejor que sean zombies,
Porque donde sean personas, el niño está cargando asesinatos simbólicos en su imaginario, que no está totalmente separado de la realidad. Cuidado, porque está en ondas teta. Hay que tener cuidado con esto. La mayoría de los metaprogramas o programas inconscientes o condicionantes se generan ahí. Después vamos a ver qué tiene que ver esto con el sueño, pero anda pensando lo que pasa con nosotros en un estado de relajación ultra profunda, hipnótica, lo vulnerables que podemos ser a estímulos, cómo se aprovecha de eso la industria. No siempre con los mejores fines, yo diría que casi nunca, pero bueno, no quiero tampoco pecar de exagerado. ¿Qué hay arriba de Theta? Las ondas alfa, el famoso estado alfa que se busca tanto en el control mental, en la meditación, en la relajación profunda. En el estado alfa la conciencia está en calma. Estamos hablando de unos 8 a 13 hercios, algunos autores 8 a 14. Ok, de nuevo es casi aproximadamente el triple que la onda delta. Es bastante más alta la vibración del estado alfa, pero igual es un estado calmo, relajado. Desde los 6 años en adelante, este estado está presente. Acá se describe el comienzo de la conciencia. Uno empieza a darse cuenta de quién es, de la realidad, de lo que lo circunda. Por eso coincide con algunos patrones de psicología infantil, donde el niño a partir de los 6, 7 años está en el proceso de su personalidad y demás. Hasta ahí no, porque hasta ahí no tenía esa conciencia. ¿Por qué? Porque estaba en Theta. O si era bien chiquito estaba en delta. Entonces no tenía la posibilidad de percibir el mundo exterior, diferenciar su yo de lo del otro y sobre todo de la madre. Pero acá sí, acá comienza a haber conciencia. Vuelvo a decir que los adultos tenemos todas estas posibilidades. El niño, dependiendo de la edad, va adquiriendo más y más. Los adultos ya tenemos todo esto activado, o sea que es más nuestra responsabilidad. Por encima de alfa está beta. El estado beta es el estado ordinario para nosotros, el que sigue también, ahora vamos a ver lo que hay por encima, pero básicamente de 14 a 29 hercios, de 14 a 30 hercios, de 16 a 30, según el autor, pero más o menos va a estar en ese rango de frecuencias, eso es lo importante. Es el estado de aprendizaje, de pensamiento, el estado de procesamiento natural de nuestro cerebro cuando estamos elucubrando cosas. Y fíjate que si logramos calmarnos y bajar la vibración mental, vamos a conectar con una conciencia calma y luego con la imaginación profunda y el estado hipnótico. Entonces, a nivel terapéutico, vamos a interactuar con alguien y va a estar en beta. Estamos pensando, bueno, esto, lo otro, te dije, resolviste, te diste cuenta, tomaste conciencia. Ahora vamos a hacer una meditación para que esto se incorpore, porque vamos a tratar de llevarte a un estado Theta para que lo puedas procesar hasta ahí, para que se pueda modificar una creencia, para que se pueda revertir un patrón indeseado de conducta. Si nos mantenemos siempre en beta, hacemos procesos lindos acá, pero no se internalizan, porque no cambia lo que procesamos hasta los 6 años. Es muy difícil en un campo terapéutico con un adulto lograr revertir una fobia que se plantó a los 4 años, porque se plantó en estado hipnótico y nosotros estamos trabajando en estado de conciencia. Entonces hay una diferencia de potencial. Yo tengo que emparejar vibraciones para poder interactuar. Si acá al lado mío hay algo en infrarrojo, yo no lo veo, entonces no puedo interactuar. O yo tengo que abrirme a ese espectro perceptivo, o lo que estaba en infrarrojo tiene que subir un poquito al rojo. Infra, por debajo del rojo, tiene que subir un poquito al rojo para que yo lo pueda ver, porque a partir del rojo puedo ver. Si hay algo en ultravioleta, más allá del violeta, tiene que bajar al violeta para que yo lo pueda ver. O yo tengo que ampliar mi rango y percibirlo de alguna manera para poderlo integrar en mi realidad. Entonces, si yo tengo un conflicto que lo comprendo a nivel consciente en un estado beta o incluso en un estado gamma, que vamos a ver ahora, no es tan fácil hacer un cambio de paradigma, un cambio de creencia, un nuevo Bioshock, cambiar el programante, no es tan fácil como sería si yo puedo meterme, bueno, aunque no sea en Theta, por lo menos en alfa. Y yo eso no lo puedo hacer en un estado de conmoción emocional, porque en conmoción no voy a moverme a una conciencia calma. Es interesante esto, ¿eh?
Muy interesante. Bueno, y por encima el estado gamma, que te lo estoy mostrando en otro color, un poco difuso, diferente, se plantea entre 30 y 100 Hz. Algunos estudios lo ponen de 40 a 100 Hz, pero es un estado mucho más alto en rata vibratoria, a nivel vibratorio. Se teoriza como un estado de percepción consciente, incluso más elaborada. Se teoriza porque todavía no hay acuerdo, no hay consenso a nivel de neurociencia, y es un estado que se descubrió hace unos cuantos años cuando avanzó la electrónica de los equipos de ECG, los equipos para hacer electroencefalogramas, EEC o ECG. Cuando avanzaron esos equipos se pudo captar esto. Hasta entonces, hasta hace unos cuantos años atrás, no se veía esto. Llegaban hasta 25 Hz los equipos que había, la electrónica de ese tiempo llegaba hasta 25 Hz, la exploración que podía obtener, entonces se ignoraba, no se podía medir el gamma. Ahora sí se puede porque tenemos equipos más modernos, más sofisticados. Vaya uno a saber lo que va a pasar de acá a 10, 20 o 100 años. Pero en principio ahora tenemos también las ondas gamma que están en esa franja hasta los 100 Hz. Desde el límite de beta hasta los 100 Hz. Sea que lo tomes de 40, de 29, 30 hasta 100. Y ahí hay procesamientos más complejos. El pensamiento, la comprensión muy elaborada se tendría que situar ahí, pero vuelvo a repetir, todavía no hay un consenso establecido a nivel de los neurocientíficos de exactamente qué se procesa ahí. Los demás sí, beta, alfa, teta y delta está claramente estudiado y es esto que está acá. Entonces, ¿qué pasa con los sueños? Vamos a hablar de las fases del sueño y cada una de esas 5 fases que te describí, en qué frecuencia o en qué grupo de onda o rango de onda cerebral se manifiesta. Y ahí tú vas a darte cuenta qué puede pasar en cada una de esas partes y por qué es tan importante también tener un buen sueño y por qué es tan importante ser cuidadosos y respetuosos del sueño, no tomarlo tan a la ligera, y qué pasa con esas fases en cuanto a lo que podemos obtener de bueno de ahí. No solamente la regeneración celular, la reparación de tejidos, la reposición de energía y el equilibrio psíquico, que es fundamental, sí, o sea, el descanso integral, sino también otros beneficios que son menos conocidos y que tienen que ver con estas fases del sueño. Vamos a ver eso y después vamos a ver símbolos y símbolos y símbolos.